días, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Y vamos a dar inicio al devocional de esta mañana por motivo de nuestra Semana Santa. Y lo vamos a hacer con una oración de invocación que los invito a que cierren sus ojos en sus casas para que podamos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te doy gracias por todas y cada una de tus bendiciones, porque tú, Señor, estás con nosotros en cada momento, pero te pido que Señor, tú permitas que cada una de las lecturas, como de los himnos que se entonen en tu nombre, sean agradables delante del trono de tus pies. Pues mira que todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a continuar con el himno número 402, Tu reino amo, oh Dios, himno número 402. Los invito a que lo entonemos juntos en esta mañana. Tu reino amo, Dios, tu casa de oración, y el pueblo que Jesús halló cumpla tu redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual, la iglesia que guiando vas con mano paternal. Un gozo sin igual me causa en ella estar, por siempre allí tu comunión anhelo disfrutar. Yo sé que durará mi descuento verdad, mi victoria se llegará hasta la eternidad. Vamos a continuar, hermanos, ahora con nuestra lectura que se encuentra en San Lucas capítulo 19 del versículo 45 al versículo 48. Los invito a que lo busquemos juntos para que lo podamos leer, hermanos. Y dice la palabra de Dios: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Hermanos, vamos a pasar a nuestra lección de esta mañana y que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos. En esta mañana estudiaremos la lección que se titula Cristo, el Rey de Reyes, purifica la casa de oración. Los invitamos para memorizar junto con sus pequeñitos el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 21, versículo 13, que dice de la siguiente manera: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Hoy continuaremos estudiando las actividades que realizó nuestro Señor Jesucristo en la última semana, antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Como vimos el día de ayer, el único que puede tener el título de Rey de Reyes es Jesucristo. El único que pudo entrar triunfal a la ciudad amada es Cristo, y por lo tanto merece la alabanza de parte de todos nosotros. Cuando Jesús era un niño, fue llevado por sus padres a Jerusalén, y ahí se les perdió.
Dice en San Lucas capítulo 2 versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Para Jesús el templo era su casa. No lo encontraron jugando con otros niños, no lo encontraron llorando por estar perdido, lo encontraron en el templo oyendo y preguntando sobre la ley. Quiere decir que el templo es considerado por Jesús como su casa. Nosotros también debemos de considerar el templo como la casa de Dios. El templo es un lugar consagrado para la adoración a nuestro Dios, no solo el edificio, también todo lo que se encuentra en él, las bancas, el piano, el órgano, los floreros, en los salones, los materiales que se utilizan para las clases. En la cocina, todos los utensilios que se utilizan están consagrados para el uso exclusivo del templo. Nada puede utilizarse para otro uso que no sea la adoración a Dios. En Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 11 y 12 nos dice: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Salomón, por instrucciones de su padre el rey David, construyó el templo en Jerusalén, pero a su vez construyó la casa del rey, y Jehová eligió el templo como su casa, el lugar en donde se le ofrecieron todos los sacrificios agradables. Dios no necesita un edificio para morar, pero sí pide un lugar en donde nosotros nos acerquemos para adorarle, y ese lugar es el templo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, nos dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje hace referencia a que todos aquellos que aman el guardar los mandamientos de Dios, quiere decir que para todos los que somos hijos de Dios, el templo es el lugar idóneo para llevar nuestras oraciones, nuestras súplicas y hallar consuelo a nuestras almas. Dios ha escogido el templo para que su iglesia le adore. Lo podemos hacer en casa, sí, pero lo agradable a Dios es que asistamos a su casa a rendirle adoración. Además, teniendo los cultos públicos, las demás personas también pueden entrar y aprender cómo se rinde la adoración a Dios. Por eso, debemos de cuidar el testimonio que damos del uso del templo. El Rey de Reyes, después de entrar triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, antes de ir a buscar un lugar donde descansar, antes de buscar un lugar donde comer, buscó su casa. Es por eso que de inmediato fue al templo, pero se encontró que en su casa de oración habían puestos que vendían animales para sacrificio, desde palomas hasta becerros. Había mesas que cambiaban monedas. Imagínense un mercado dentro del templo. Es por ello que Cristo se molestó de tal manera que expulsó a todos esos que se encontraban ofendiendo su casa. Tenía razón en enojarse. Imagínense que llegan cansados a su casa después de un día difícil, de escuela y de otras actividades, y se encuentran adentro de su casa una fiesta o un mercado. Causaría molestia y nos enojaríamos mucho, ya que la intención era llegar a descansar. Ahora, imagínense cómo se siente Dios en la actualidad cuando nosotros vamos al templo, ya no a mercados ni mesas de ventas de animales, pero los hermanos están a la hora del culto revisando su celular, están pensando en otras cosas en lugar de adorar a Dios, y lo peor, usan las instalaciones del templo para ofender, para gritar, para correr, para hacer todo menos adorar a Dios. ¿Acaso eso no enojará a Dios?
Jesús tenía la autoridad para correr a todos los que se encontraban haciendo negocio en el templo. Cuando vamos a una biblioteca no podemos correr, no podemos hacer ruido. Cuando vamos a un museo no podemos gritar ni podemos tocar las cosas que están expuestas. Cuando vamos al teatro no podemos estar hablando por teléfono, ni podemos distraer a los que están actuando. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La casa de Dios merece todo el respeto de nuestra parte. Cuidemos de no ofender a Dios menospreciando o causando destrozos en el templo. Si guardamos respeto y reverencia a otros lugares, debemos de ser todavía más respetuosos de la casa de Dios. Si alguien no respeta la casa de oración, nuestro Dios se encargará de demandárselo. Nosotros debemos de cuidar y respetar, pero sobre todo amar este santo lugar. Concluye el pasaje que leímos en San Lucas capítulo 19 versículo 47 diciendo, y enseñaba cada día en el templo. La casa del Rey de Reyes, además de ser el lugar para orar, además de ser el lugar a donde rendimos adoración, también es un lugar para aprender de la Santa Biblia. Debemos de leer nuestra Biblia todos los días, pero el lugar para aprender y recibir la enseñanza es el templo. Debemos de pedir a Dios para que nunca falten maestros y maestras que enseñen la verdad de las Escrituras, para que no falten pastores que enseñen la palabra correctamente. Debemos de pedir a Dios para que nunca falten alumnos con el deseo de saber más de la palabra de Dios, y debemos de pedir a nuestro Dios que nos enseñe a amar su casa de oración.